Buenas tardes a todos. En nombre de BDAB, en Flandes, Bélgica, también quiero expresar mis condolencias, mi pésame por todas las víctimas y las familias que sufrieron el terremoto el día sábado. Estamos muy conmovidos en Bélgica y he visto imágenes en la televisión y espero que todos ustedes estén recibiendo la ayuda que necesitan para poder superar con el tiempo y puedan tener un futuro positivo hacia adelante. También quiero agradecer, por supuesto, al Ministerio de Educación, a todos los que están aquí por haber organizado esta excelente conferencia. Quiero agradecer a la BBOB por estar aquí para poder compartir con ustedes ciertas prácticas sobre la consejería de carreras en nuestra organización. Yo también soy psicóloga, pero por supuesto ustedes verán, he estudiado hace muchos años y casi 30 años, estudié psicología industrial, pero trabajé 25 años con BDAB y debo decirles que en BDAB con la educación tenemos una relación por muchos años y les quiero mencionar que me parece a mí que podemos trabajar como gobierno para poder promover pasos factibles entre el trabajo y la educación. Es bueno para mí estar aquí, estoy muy emocionada de compartir con ustedes ciertas prácticas de nuestra organización y la consejería profesional. Primero, la siguiente, por favor. No sé, yo traje esta diapositiva conmigo porque yo sé que después del almuerzo no es siempre fácil dar una presentación. Todos estamos un poco cansados. Tengo un poco de diapositivas para calentarnos un poquito. Bélgica. Somos un país que, por supuesto, está en Europa, en la parte occidental de Europa. Y no somos un país muy grande, como ustedes sabrán. Cerca de 11 millones de ciudadanos. Vivimos también, tenemos costa en el mar, muchas áreas verdes. En Bélgica, hace muchos años, somos miembros de la Unión Europea. Somos un poco europeos también como país. Para invitarles a Bélgica, yo les diría, les voy a mostrar la siguiente diapositiva, por favor. Quizás ustedes puedan ver algo que les atraiga y que les diga, quiero visitar a Bélgica. Es bonito vivir en Bélgica, tenemos buena cerveza, tenemos un riquísimo chocolate y también tenemos, en Bélgica también tenemos waffles muy ricos, como ustedes también tienen comida muy rica. No quiero olvidarme de decirlo y lo voy a decirlo ahora. También tenemos un gran equipo de fútbol. Como ustedes también, ustedes sabrán, tenemos grandes jugadores. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes sobre nuestra organización, BDAB. Nuestra estructura política en Bélgica es bastante compleja. Tenemos un sistema federal con 3 comunidades lingüísticas, hablamos holandés, francés, hablamos alemán. No todos, pero partes de Bélgica hablan 3 idiomas, 3 comunidades lingüísticas. También tenemos 3 regiones económicas, Bruselas, Flandes y Walloon. Cuando hablo sobre mi organización BDAB, debo hablar sobre el servicio de empleo público, por un lado, y por otro lado me refiero a lo que ustedes llaman el SECAP aquí, la capacitación profesional de las personas, formación profesional. Existen entonces ciertas similitudes con el SECAP, pero el BDAB también realiza mediación, consejería para las personas que buscan empleo, para poder encontrar
y empatar las demandas del mercado laboral y la oferta de las personas que buscan empleo. Más adelante voy a compartir un poco más sobre mi organización, BDAB, pero sí les puedo mencionar sobre las otras organizaciones que BDAB, dado que damos servicios de empleo, estamos unidos con otras organizaciones y cuando vamos a Europa no podemos todos acudir al Consejo Europeo, tenemos un solo punto de contacto para Europa. Cuando en Europa hablamos de los problemas del mercado laboral, actuamos como uno. Entonces, nuestra misión, la misión de BDAB, tiene dos partes nuestra misión. Primeramente, somos un conductor de carreras. La siguiente diapositiva, por favor. Un conductor de carreras. Construimos puentes, no literales, ¿no es cierto?, pero figurativamente hablando, porque nosotros ofrecemos los contactos para todos los ciudadanos flamencos para que puedan desarrollar sus carreras. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos que el mercado laboral sea próspero y que funcione bien. Construimos estos puentes entre organizaciones y BDAB lo hace con más de 700 organizaciones. Para un país tan pequeño, con 4 servicios de empleo, sí, resulta decir algo, ¿no? Trabajar con 700 organizaciones. No voy a mencionar cuáles son estas 700 socios con los que trabajamos porque perderíamos tiempo. Esto es lo primero, conducimos la carrera de las personas. El segundo punto, también somos un proveedor de servicios. Como les decía, damos consejería profesional. La mediación es parte del trabajo que hacemos, es parte de nuestras siglas y proveer información a los que buscan trabajo y nos enfocamos en las competencias que tienen los que buscan trabajos y los puestos vacantes. Y la V de la sigla BDAB es, digamos, ECAP. Es capacitación o formación vocacional o profesional. Pero la formación que hacemos, 70% de la formación, se sigue por una experiencia laboral dentro de una compañía. Y esto es, digamos, una de nuestras directrices. También quiero compartir con ustedes que tenemos un sitio web, bdab.be, que quiero invitarles a que lo visiten porque van a encontrar mucha información ahí. Casi todo lo que yo voy a compartir con ustedes, todos los materiales van a encontrarlos en nuestro sitio web, bdab.be. Desafortunadamente está en neerlandés, pero quizás alguien le pueda ayudar a usted a traducirlo. También somos una organización que entrega servicios muy híbridos. Claro, tenemos un sitio web, pero es un sitio web que puede ser utilizado por las personas que buscan empleo, por las compañías, por las empresas, para poder registrar los puestos vacantes que tienen en el sitio web y uno puede buscar los empleos o posiciones vacantes que empatan con el perfil que uno tiene. Automáticamente ofrecemos un sistema que hace esta alineación entre búsqueda de empleo y oferta. Cada día tenemos más de 80,000 usuarios de nuestro sitio web, es decir, es bastante popular. Tenemos un centro de llamadas, un call center, somos muy activos en los medios sociales, en Facebook, pues podemos ser sus amigos, distintas aplicaciones disponibles, muchas aplicaciones para personas que buscan empleo, para los colegios, para todos. Por favor, visiten nuestro sitio web y van a encontrar toda la información ahí. También somos una organización bastante grande. Tenemos 4,700 empleados en BDAB. Yo soy uno de esos empleados. Es decir, somos una organización grande. Nos organizamos en cada una de las provincias de Flandes, en 5 provincias. Y ahí tenemos un consejo directivo que gestiona y administra todo. 360 establecimientos para formación vocacional,
o para asistencia para encontrar un trabajo. Capacitamos o formamos aproximadamente a cerca de 70,000 personas y trabajamos también para los empleadores con aproximadamente 256,000 puestos vacantes cada año. También tenemos personas que buscan empleo, 200,000 personas no encuentran también empleo cada año en Flandes. Esa es la tasa que tenemos de desempleo actualmente. Pero, como les decía, somos un servicio público para la búsqueda de empleo y continuamente buscamos en el mercado los socios adecuados para poder resolver los problemas específicos del mercado laboral. Y en la mañana ustedes habrán escuchado la presentación de Manuel y ayer de Isabel, de RTC, que se encuentra también en Flandes, en la región. Trabajamos juntos con ellos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos colaborar, porque existen muchas vacantes escasas, muchas ocupaciones que no tienen candidatos suficientes y tratamos de empatar esta necesidad. Y a veces necesitamos formar a personas, trabajamos con ellos y debo decirles que espero continuar trabajando con ellos muchos años también. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en Flandes nosotros trabajamos, por supuesto, con muchas personas jóvenes, con la juventud que busca empleo por debajo de la edad de 25 años. Y en esta diapositiva es un problema que tenemos en Flandes, en Bélgica, en Europa. Y yo sé la respuesta. Es un problema que no solo es europeo de Flandes. Y la siguiente diapositiva, por favor, nos va a mostrar que el desempleo juvenil es un problema en todo el mundo. Y ustedes podrán ver aquí que 73 millones de personas por debajo de los 25 años están buscando un empleo. Y que esta es una tasa subestimada en realidad, porque no todos están registrados en los sistemas de los servicios de empleo público. La tasa de desempleo para la juventud para el 2015 es 13.1, lo siento. Así que quizás haya 6 o 7 veces más jóvenes que no tienen empleo en el mundo de cada 10. Esto es según la OIT, que nos ha indicado que el problema es mucho más grande de lo que ustedes ven en estas cifras, 6 o 7 veces más. Es un problema inmenso y es mundial. La siguiente diapositiva, por favor. En Europa tenemos cerca de 7 millones de jóvenes por debajo de los 25 años que están buscando un empleo. Y en la Unión Europea se ha elaborado un plan que garantiza el empleo. Cada miembro de la Unión Europea tiene que tomar ciertas medidas para combatir el desempleo juvenil. Y ustedes verán aquí que el comisionado de la Unión Europea del Trabajo, Marianne Thyssen, quien ha elaborado un presupuesto para combatir el desempleo juvenil. Y en Bélgica también tenemos cerca de 100,000, 98,000 en realidad, por debajo de 25 años que no tienen un empleo. Aquí ustedes ven la tasa de desempleo de la Unión Europea de 21.9 y en Flandes está un poco mejor con 16.1 y en el Ecuador, yo quería preguntarles, pero ustedes pueden verlo en la diapositiva, ya es 15%. Por debajo de los 25 años la tasa de desempleo es 15% para la juventud. Es quizás cerca de lo que tenemos en Bélgica, pero como les decía antes, estos son las personas jóvenes que están registradas en el sistema de empleo público. Podría ser una tasa subestimada la del Ecuador. No para Bélgica, pero para el Ecuador quizás esta cifra no sea la correcta. Yo también les debo decir que la tasa de desempleo en el Ecuador es 4 veces más grande que la tasa de desempleo en general para el Ecuador. Esto significa que también en el Ecuador hay una gran cantidad de jóvenes que están buscando empleo en comparación con las otras edades. La siguiente diapositiva también muestra
el abandono escolar sin ningún tipo de título. Esto es un indicador que tenemos en Europa. En Europa ustedes verán que las personas que dejan el colegio sin ningún tipo de título en el 2013 son el 12%. No, una antes, por favor, una diapositiva antes. No, no la veo aquí. Creo que quizás estemos en… Creo que es la otra presentación, porque había dos, quizás es la otra. No hay problema, no hay problema. Quizás puede cambiar la presentación y yo voy a hablar un poquito más sobre esta diapositiva, ¿sí? Entonces, las personas que abandonan el colegio sin ningún título es 12% en el 2013. Y ustedes van a ver más adelante con las presentaciones que la tasa de desempleo para los hombres es aún más alta sin ningún título o calificación que para las mujeres. Es una ambición o aspiración de Europa reducir la cantidad de abandono escolar sin ningún tipo de título. Y queremos llegar al 2020 con una cifra de 4.3%. Pero hay mucho terreno por cubrir, no va a ser fácil. Y como les decía antes también, es un problema, para los hombres es aún mayor que el problema que enfrentan las mujeres sin ningún tipo de calificación. Quería compartirles con ustedes algo sobre el desempleo en mi región, en Flandes, sin ninguna estadística, pero yo sé que un viernes por la tarde puede ser esto de las estadísticas un poco pesado. Yo quiero presentarles también una cara, el rostro del desempleo en Flandes. El desempleo en Flandes se concentra en las grandes ciudades con los jóvenes, en las grandes ciudades, pero la característica principal del desempleo en Flandes es que el 90% de ese grupo no tiene ninguna educación primaria ni secundaria. Es decir, es principalmente un problema educativo. El desempleo juvenil en Flandes es un problema educativo. Y les debo decir también que los migrantes tienen menos oportunidades en el mercado laboral. Uno encuentra esto en la estadística, lo cual requiere medidas específicas para los migrantes. Bien, ahora, si uno es joven y uno no encuentra un empleo, no es fácil para muchas personas jóvenes porque viven más con sus padres, son un costo más para la sociedad, no tienen ningún beneficio económico, no tienen tanta autonomía porque viven con los padres, no siempre pueden vivir por sí mismos independientemente. Es decir, es un problema bastante grande, me parece a mí, para muchos jóvenes y también para los adultos. El programa de garantía juvenil en Europa ha visto dónde es que la tasa de desempleo es más baja y eso puede darnos fuentes de inspiración para otros países. En Flandes hemos recibido ideas de Finlandia, de Austria, de Alemania sobre cómo implementar nuevas ideas y las hemos implementado en nuestros planes de acción. Me parece a mí que yo no creo que la juventud es una generación perdida. Tenemos que tomar acción y medidas. Es nuestra responsabilidad, no solo de BDAB, de los padres, de la educación, de los amigos, de otros países, de los empleadores, es la responsabilidad de todos. Todos tenemos que actuar. La estrategia en Bélgica es distinta para cada servicio de empleo que tenemos en el país, pero existen esfuerzos comunes que nosotros podemos llevar a cabo. Primero, no actuamos aisladamente, trabajamos conjuntamente con muchas organizaciones para combatir este problema. En segundo lugar, tratamos de trabajar muy cercanamente con la educación, con los colegios, para poder prevenir
la deserción y el abandono y que no puedan encontrar un empleo. Tenemos que trabajar muy tempranamente y en cooperación con los colegios. En tercer lugar, deben haber medidas de apoyo para la integración al mercado laboral. Y les debo decir que nuestro gobierno federal ha tomado este tipo de medidas. Existen 10,000 pasantías que se ofrecen en las compañías para poder contratar a los jóvenes. También existen muchos costos reducidos para los empleadores para poder contratar a las personas jóvenes. ¿Qué diapositiva tienen? Disculpa ahorita. Hay un bebé, hay una que tiene un bebé. Por favor, si pasamos un poquito más adelante. Ok. Yo no creo que esta es una generación perdida. Y yo estaba hablando sobre la estrategia en Bélgica entre distintos servicios de empleo. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, es triste, ¿no? Aquí ustedes ven las 4 estrategias que tenemos en Bélgica que utilizamos y son el plan europeo que nosotros presentamos para explicar qué hacemos con el presupuesto que se enfoca en estas 4 estrategias. Bien, entonces, esta es una introducción que tenía que ver con Bélgica, con mi organización BDAB, nuestra misión, el desempleo juvenil, lo que hacemos con el desempleo juvenil. Y ahora, la siguiente parte de mi presentación, voy a hablar sobre ciertos consejos que desde nuestra organización les podemos dar en términos de la consejería profesional. La siguiente diapositiva, por favor. Como ven en esta diapositiva, ustedes ven el sitio web. Yo les mencionaba antes, si ustedes conocen a alguien que les pueda ayudar a traducir, les sugiero que visiten el sitio web y van a encontrar todas las herramientas, materiales, documentos que les pueden ayudar a ustedes a realizar la consejería estudiantil en sus entornos. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo trabajamos conjuntamente con los colegios y los colegios con los maestros, los docentes, los consejeros? ¿Cómo es que nosotros trabajamos juntos? Primeramente, les debo decir que nosotros entregamos cada vez más información cualitativa sobre el mercado laboral relacionada a la educación. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos estudiantes lo que quieren es tener más información, más perspectiva de cómo funciona el mercado laboral. Y hay que reflexionar sobre su carrera de trabajo, su carrera estudiantil. Y en BDAB, la siguiente, por favor. Les presentamos a todos los actores del colegio o del sistema estudiantil información sobre el mercado laboral y creo que es importante hacer esto cada vez más. Hay que informar a los profesionales, pero también a los estudiantes sobre las evoluciones del mercado laboral. Tenemos información muy actualizada sobre las vacantes que recibimos en el mercado laboral, sobre la evolución de aquellas ocupaciones que no tienen candidatos, las demandas del mercado laboral, y esa información siempre está disponible en el sitio web y cada mes hacemos una actualización de la información para que esté muy actualizada y que resulte interesante ver la evolución del mercado laboral. La siguiente, por favor. También hemos elaborado un estudio que se llama Estudio de los Egresados. Y hacemos un estudio cada año en Flandes y es un estudio que es bastante popular para los profesionales, para los consejeros, para los estudiantes, porque reciben información para poder ayudar a los estudiantes sobre sus opciones de estudio. Veamos este estudio. La siguiente, por favor.
Como les decía, cada año realizamos este estudio. ¿Y cómo es que funciona el estudio? En junio, al final del año escolar, recolectamos información de todos los que han salido del colegio, egresados, datos del Ministerio de Educación, y después de un año vemos qué ha pasado con ellos. ¿Acaso encontraron un trabajo? ¿Están desempleados o empleados? Y hacemos esto en distintas direcciones para poder ver en qué direcciones son más exitosas en el mercado laboral y qué direcciones son menos exitosas en el mercado laboral. ¿Y qué es lo que vemos? Cerca de 70,000 estudiantes flamencos salen del colegio en junio, egresan en junio, y después de un año vemos que 12.5% no tienen un empleo. Digamos que es un buen resultado, yo diría, ¿no? Cerca de 1 o 2, de 7, 1 o 2 no han encontrado empleo, pero los otros 8 sí. El resto sí ha encontrado un trabajo en el mercado laboral o han continuado con la educación. En segundo lugar, lo que también es positivo en estos resultados es que en los últimos años vemos una reducción de personas sin calificación. Personas que egresan sin calificación, el porcentaje también ha reducido y es un buen resultado. Pero debo contarles que desafortunadamente los que se gradúan en general, los egresados en colegios técnicos, secundarios, que quieren ir a la universidad, 5,000 de ellos dejan la educación general. Y es una pérdida de tiempo porque tienen la capacidad, tienen el título técnico o secundario en general, pero eligen no continuar hacia la educación superior. La educación técnica. Ustedes conocen la respuesta para esto, ¿no? Tenemos resultados excelentes para la educación técnica, el bachillerato técnico. Es aproximadamente 99%. La siguiente diapositiva, por favor. Pero, como dijo Emanuel también, o quizás Isabel, el número de estudiantes en la dirección técnica, en el bachillerato técnico, está reduciéndose. Por eso tenemos un plan de ciencia, tecnología, matemáticas y ingeniería, STEM en inglés, para incrementar el número de estudiantes en esta dirección, porque casi todos ellos en el bachillerato técnico encuentran trabajo y empleo. Punto 5, los institutos superiores, ¿no es cierto? Se requieren los que se gradúan en estas áreas. Las mujeres se dirigen más hacia la educación y servicios sociales, y los hombres que eligen la ciencia más. Todos ellos en esta dirección encuentran más fácilmente un empleo. No tienen problemas en el mercado laboral. Y los mejores resultados se encuentran para las universidades. Los títulos universitarios siguen dando los mejores resultados después de un año. 4 o 5% no tienen un empleo de 100, 4 o 5 de 100 personas egresadas no tienen un empleo. Es una tasa muy baja de desempleo. Pero a veces hay que buscar un empleo o encontrar un empleo que no tiene buena relación con el título de su elección. Es difícil a veces encontrar un buen trabajo bien pagado con un título universitario. Pero la principal conclusión de todos estos resultados es cómo es que podemos combatir el desempleo juvenil ofreciendo buena consejería. La educación en este caso es una muy buena forma de combatir el desempleo juvenil. Mientras mayor sea la educación, más alta, menos posibilidades de desempleo. Toda esta información la tienen disponible en nuestro sitio web. Ahora quería contarles algo sobre nuestra consejería vocacional o de carrera en BDAB. ¿Qué les podemos ofrecer a ustedes como consejería, como asesores o consejeros?
más allá de la información que les contaba del mercado laboral. Les puedo contar algo sobre esta diapositiva. En cuanto a la consejería de los estudiantes o las personas que no tienen ningún empleo, damos información sobre distintas profesiones vocacionales. Nosotros tenemos videos o películas sobre distintas profesiones en nuestro sitio web y ustedes pueden verlas. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de empleo de alguien que está trabajando en la construcción? ¿De qué trata ese empleo? En la salud. ¿Qué hace un trabajador de la salud? Para poder orientar a los estudiantes con estos tipos de videos. No tenemos suficiente tiempo, o si no los hubiéramos visto. Bien, ahora ciertos consejos sobre la consejería vocacional o profesional. ¿Qué hacemos nosotros en esta área? La siguiente, por favor. En VDAB tenemos una formación de formadores y ofrecemos esta formación de formadores a los docentes, a los consejeros estudiantiles y también tenemos un paquete para los estudiantes. Por ejemplo, información, cómo buscar un empleo, cómo me puedo preparar para el mercado laboral. Y también tenemos información sobre cómo puedo hacer que mi archivo esté ahí en el sitio web de VDAB. Cuando ustedes registran su archivo y uno presiona un botón, usted puede recibir información sobre las vacantes que corresponden a su perfil. Y esto es muy importante, activar esta información tempranamente en los colegios con los asesores para que puedan utilizar este material y que los jóvenes puedan encontrar más fácilmente un trabajo. Son paquetes de lecciones o de cursos que pueden ser descargados por los docentes y los estudiantes pueden tener chats con nuestros entrenadores para poder prepararse para el mercado laboral. Quizás ustedes pueden intentarlo algún día, chatear con alguno de nuestros entrenadores, quizás con un traductor al lado. Inténtenlo un día. Y aquí ciertos principios sobre la consejería profesional que les puede ayudar. La siguiente, por favor. Muchos ya hemos escuchado antes en las presentaciones. Voy a ir un poco más rápido repasando estos principios. El primero, colaborando y tendiendo puentes. Es decir, como consejeros profesionales tenemos métodos especiales y relaciones especiales con distintas organizaciones que nos ayudan a nosotros a encontrar empleos para los jóvenes desempleados. Por ejemplo, cuando una persona joven tiene un problema de drogas o quizás es pobre el chico, nosotros buscamos qué organización se especializa y dialogamos con esa organización para poder ayudar a la persona que busca el empleo, no solo con consejería, pero también resolver los problemas adjuntos. Esta colaboración es muy importante y queremos construir puentes con otras organizaciones para el beneficio de la carrera de la persona que busca empleo. También queremos ser inclusivos. Y queremos empoderar, por supuesto. No hacemos todo por las personas que buscan empleo. El que busca empleo también tiene que tomar ciertas acciones por ellos mismos. Tienen que empoderarse y como les digo, pueden buscar en nuestro sitio web información sobre los trabajos o ejercicios para saber cuáles son sus fortalezas. Todo lo tenemos en el sitio web. Esperamos que la persona que busca empleo utilice estas herramientas y haga algo sobre su situación. La co-creación o ser co-creativo. Pablo ya nos dijo antes que la co-creación, ¿no es cierto?, estar en diálogo, ¿no es cierto?, con los estudiantes, con los que buscan empleo. Hay que co-crear, ser co-creadores. El proyecto, el plan es co-creado con el estudiante.
Siempre en diálogo, ¿no es cierto? Es otro principio. No desde arriba hacia abajo, pero siempre al mismo nivel. Y por supuesto también tiene que ser un plan a la medida, ¿no es cierto? Tiene que ser a la medida, único, singular. No es un plan hecho para todos, una talla para todos, ¿no es cierto? No es así. Tiene que ser algo hecho a la medida para el perfil de la persona que busca el empleo, del estudiante que requiere su consejería estudiantil. Y por supuesto la responsabilidad o la rendición de cuentas. No solo hacemos esto por ellos, ellos tienen que volverse responsables. Cuando tenemos un diálogo, por ejemplo, cuando hablamos con alguien que no tiene muchas capacidades comparado con otros, hacemos entonces un diálogo más persona a persona, cara a cara, ¿no es cierto? Una mediación más personalizada. Cuando alguien tiene más habilidades o más competencias, utilizamos una mediación electrónica, digital, en el sitio web para poder consejería estudiantil y de profesional. Y agilidad también, tenemos que ser flexibles. Es una competencia importante. ¿Sí? Esto significa aquí que trabajamos muchos con nuestros sitio web, con el centro de llamadas, somos muy digitales. Somos muy activos en las redes sociales, presentamos distintas ofertas, siempre invitamos a las personas a que conozcan más sobre el mercado laboral, cómo prepararse para una entrevista de trabajo, una solicitud de trabajo. Somos una organización que somos muy digitales. Aquí traje conmigo dos buenas prácticas, les muestro esta diapositiva. Ustedes van a encontrar un libro que se menciona en las diapositivas que puede ser inspirador para los consejeros estudiantiles. Nosotros utilizamos esta metodología en nuestra consejería profesional. No voy a darles a ustedes toda la teoría detrás del autor del libro Simon Sinek, quizás lo conozcan, a Simon Sinek. Start with Why, que se llama el título en inglés, no sé cómo, ¿lo conocen ustedes a este libro? Debe ser nuevo quizás, pero es un libro inspirador, lo encontrarán en inglés. Y lo que significa es que cuando ustedes hacen consejería con los estudiantes que buscan empleo, no se deben detener con el qué o el cómo. Deben empezar con el por qué, en un círculo. Y dentro de ese círculo ustedes tienen que trabajar hacia afuera, hacia el cómo y hacia el qué. Y como ya les expliqué antes, el por qué tiene que ver con el sistema límbico, ¿no es cierto? La parte afectiva, es la parte del cerebro que responde al comportamiento humano, a la toma de decisiones. Esa es la parte límbica. Y luego ahí definimos el por qué. El cómo y el qué están más relacionadas a la corteza neural del cerebro. Y la corteza neural tiene el lugar de la cognición. Pero cuando nosotros buscamos empezar con el por qué y salir hacia afuera, las personas logran entender de mejor forma y ser mejor motivados para poder tomar los pasos distintos que hemos mencionado en nuestra consejería. Se sienten más motivados, con más energía, porque hemos activado el sistema límbico del cerebro, que se relaciona con las afecciones, con los sentimientos, con el comportamiento humano y las tomas de decisiones. Empiecen con el por qué, no con el cómo y el qué. Encuentren algo que realmente signifique algo para el estudiante, para la persona que busca empleo. Es una metodología interesante, piensen sobre ella. El otro punto es un modelo que también utilizamos frecuentemente en la capacitación de nuestros consejeros en BDAB, y es una metodología
de la búsqueda apreciativa. No sé si habrán escuchado sobre eso. Y el autor Ronald Fly lo encuentran aquí, la indagación apreciativa. La metodología empieza con el éxito de un individuo, de un estudiante que ha tenido en cualquier situación, cualquier éxito que haya tenido el individuo. Todos tenemos un ejemplo cuando hemos sido exitosos y hay que descubrirlo, hay que hablar sobre ello. ¿Por qué fuiste tan exitoso? ¿Por qué tuviste tanta energía para hacerlo? Y luego de hacer esto, imagínense que el mundo sería así siempre, para maximizar los éxitos individuales, las situaciones de éxito individual en el mundo. Y piensen qué se podría necesitar para poder lograr ese mundo ideal y elaboren el plan. La tercera parte es, elaborar un plan, la segunda parte, y la tercera es elaborar un destino. Es una metodología bastante interesante. La mayoría de los consejeros profesionales en mi organización la utilizamos y formamos a nuestros consejeros con esta metodología. En la consejería profesional o vocacional es muy importante para nosotros tener una buena relación con los empleadores para poder estimular a los estudiantes, y me parece que es importante que los consejeros estudiantiles logren estimular a los estudiantes para que construyan una red con los empleadores, con las compañías, con las empresas, para que más adelante, cuando exista, digamos, algún tipo de marco de entrada, puedan conectarse y, digamos, realizar una pasantía o pueden hacer una práctica, porque es muy importante que los jóvenes, especialmente, cuando no están motivados en el colegio y estén en el colegio, tengan cierta relación con los empleadores y de alguna forma puedan aprender. Y es bueno también para la malla curricular del colegio. La VDAB tiene una base de datos y no lo hacemos solos, lo hacemos con el Ministerio de Educación, y en esa base de datos ustedes encuentran lugares de trabajo que son ofrecidos por los empleadores. Los empleadores presentan estos lugares de trabajo, y cuando tenemos a alguien que busca un trabajo y dice, tenemos un estudiante que está buscando una experiencia en un lugar de trabajo, pueden buscar en esa base de datos y encuentran una compañía y se ponen en contacto con la empresa. Al momento estamos trabajando en esto para poder, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, para activarla, pero queremos utilizar esa base de datos también con los colegios para que puedan conectarse tempranamente con el mercado laboral y también utilizarlo para cualquier persona que esté buscando un trabajo, un empleo. Y el último tema en nuestra consejería vocacional o profesional es algo que está también en construcción. Y es muy importante porque cuando vemos el desempleo juvenil en Alemania y Austria, ellos tienen un sistema que se llama el sistema dual. 3 días en el colegio, 2 días en la empresa, ¿no es cierto? Es un sistema muy exitoso. Y el gobierno de mi país, el gobierno flamenco, el Ministerio de Trabajo y de Educación, han decidido que queremos un sistema dual como un camino de desarrollo estudiantil secundario plenamente implementado. Y es bueno para prevenir la deserción, la desmotivación. La siguiente, por favor. No, yo ya estaba aquí. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Estoy llegando a mis conclusiones. Las conclusiones son... Bueno, tienen que ver con 2 niveles. He aprendido de nuestra colega de Argentina, la señora Gavilán, al nivel macro y al nivel micro, ¿no es cierto? Pensar siempre eso. Es importante hacerlo también en VDAB. Tenemos que tener una buena misión y visión al nivel gubernamental, ¿no es cierto?
un marco gubernamental o regulatorio, pero también tenemos que tener colaboración con los distintos niveles del gobierno. Como les decía antes, en Bélgica tenemos una estructura política muy compleja, comunidades, regiones, federales, lingüísticas, económicas. Es importante tener un buen diálogo entre los ministerios del trabajo, de educación, de servicios sociales, de innovación y de ciencia. Existen tantos ministerios, pero también buena colaboración entre los distintos niveles, nacionales, distritales, provinciales en nuestro caso, y al nivel local, las municipalidades. Necesitamos conexión entre todos estos niveles y, por supuesto, para esto requerimos un buen plan estratégico. Como les decía antes, la tasa de desempleo en Europa tiene un plan europeo, luego tenemos un plan de Bélgica y luego uno de mi región. Y yo quiero decirles que quizás en su contexto gubernamental, en la situación en la que están, la plataforma digital es muy importante, creo yo. Tener una plataforma digital es importante. Y en segundo lugar, me parece que es importante también que el Departamento de Consejería Profesional tenga buenas leyes, regulaciones que hagan posible el poder colaborar con los empleadores. Es necesario para poder avanzar. Y a nivel micro, para ustedes como consejeros estudiantiles, los directores, para los maestros, docentes, yo diría que hay que buscar buenas conexiones, hay que buscar información sobre el mercado laboral, utilizarlo en su trabajo de consejería, encontrar especialistas, expertos en distintas áreas en las cuales ustedes no estén especializados, estar en contacto y en red con ellos. No hagan todo por ellos, dejen que las personas también desarrollen su trabajo, codiseñen, no hagan un plan, elaboren un plan para el estudiante, pero háganlo con el estudiante, hay co-creación. Y no se olviden, y esto es importante para todos nuestros consejeros, siempre tiene que ver con un proceso de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. El mercado laboral evoluciona tan rápidamente y es importante estar alerta, trabajar sobre nuestras competencias y darle ese mensaje a nuestros estudiantes. Y como dice Darwin, yo creo que esto no necesita palabras, pero bueno, siempre uno se pueda inspirar por esto. El desempleo juvenil en Flandes, ¿qué es lo que vemos? Lo siento, esta es la cita de Darwin que le estaba mencionando. Todos conocen obviamente esto, pero es algo que hay que recordar en el trabajo diario de cada uno de nosotros. El mundo que cambia rápidamente a nuestro alrededor. Trabajar sobre nuestras competencias, habilidades. Es un proceso de toda la vida. Finalmente, con todas estas perspectivas sobre consejería profesional, estrategias, desempleo juvenil, sí. ¿Acaso todo esto funciona? ¿Todo lo que les estoy diciendo funciona? Yo diría que sí. Ustedes pueden ver el desempleo juvenil ha bajado en Flandes. Tenemos muchos jóvenes desempleados todavía, pero estoy segura que estamos haciendo cosas que funcionan. Hay menos personas jóvenes por debajo de 25 años que están en desempleo, encuentran trabajo. Y yo debo decir que económicamente, por supuesto, esto es una gran ayuda, porque nos va un poco mejor que en Europa. Y esto es importante. Con las palabras sabias de Gandhi, quiero concluir mi presentación, pero antes que nada quiero agradecerles por su atención y les deseo a todos ustedes mucha suerte en su trabajo diario y en la transformación de la educación y en su vida a futuro.
Bueno, agradecemos muchísimo la intervención de Helen. Tenemos algunas preguntas. La primera dice, ¿cómo articular la formación técnica con los incentivos económicos en los distintos niveles de la sociedad? Hay que, por supuesto, ver el contexto de las cosas. Como yo les decía, en Bélgica, los perfiles técnicos, existe mucha demanda por perfiles técnicos. Es decir, hay distintas compañías, empresas y empleadores que son miembros del consejo directivo de mi organización, del BDAB. Son miembros de nuestro comité gerencial. Digamos que hay un problema en el mercado laboral y no tienen suficientes perfiles técnicos. Esto significa que cuando ellos tienen que reformar a las personas o recapacitar a las personas que buscan empleo, los empleadores quieren, por supuesto, reducir sus costos de contratación, por ejemplo, porque ellos también son miembros de nuestro consejo y son muy importantes para el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, entonces, que es a nivel federal, ha otorgado ciertas medidas para poder reducir los costos de contratación de las personas. Y el gobierno flamenco, al nivel del gobierno flamenco de mi región, tienen costos reducidos para la reformación o recapacitación de personas que buscan empleo para las necesidades técnicas de su mercado. A nivel regional, hemos tomado esas medidas. Y también en BDAB, porque son parte de nuestro consejo directivo. Ese es un tipo de incentivo o medida que se puede dar. ¿Okay? Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo fomentar la corresponsabilidad en la elaboración de proyectos? En este caso serían proyectos de vida o proyectos de elección profesional con los estudiantes, que no solamente dependa del DS, de los docentes, sino con los estudiantes. Yo creo que los dos modelos que yo les mencioné, brevemente, claro, hay una metodología basada en los libros e instrumentos que se puede practicar, pero me parece que el círculo dorado, ¿no es cierto?, la conexión con el cerebro, cómo funciona el cerebro, ese empieza con el porqué, qué significa, el significado, el que tenga sentido para elaborar un plan. Y el segundo modelo tiene que ver con la indagación apreciativa, la búsqueda del éxito, ¿no es cierto?, las cosas que sí funcionan y siempre buscar lo que hace que funcionen las cosas, que se den las cosas. Y esto se puede ampliar a situaciones más grandes y encontrar los temas sobre los cuales uno puede trabajar. Yo diría entonces que revisen estos dos modelos que les presenté y encuentren inspiración ahí para ser co-creativos, para encontrar la conexión con las personas. Transformar la educación, misión de todos.